somos parte de esta comunidad logística. Somos lo que siempre nos propusimos. Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. La verdad, como siempre, para mí es un honor presentar, conducir y proyectar este programa, invitar a todos los especialistas a nivel nacional para que nos compartan ese conocimiento, esa expertise que tienen para todos ustedes que nos siguen alrededor de esta hora. Un programa que se desarrolla en 3 segmentos. El tercero y último lo vamos a platicar con nuestros amigos de Excesa Logistics. Vamos a hablar de cómo se suma la capacidad de operación en el puerto a través de entes externos. En el segundo segmento, pues recientemente vamos a hablar con Alejandro Yescas del desempeño del comercio exterior del primer trimestre del 2022. Él es un especialista en aduanas y directivo de Craftesh. Y bueno, en este primer segmento vamos a hablar de las constancias de transferencia de mercancía con la maestra Carla García Robledo desde León, Guanajuato. Mi querida Carla, bienvenida a Tiempo Logístico. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paco. Muy bien. Aquí ansiosa por comenzar este tema tan importante. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, aquí también con pues el deseo de que nos compartas toda esta información referente a la constancia de transferencia de mercancías. ¿Cómo podemos empezar con el tema para poder aprovechar los 15 minutos que te corresponden? Claro que sí, Paco. Mira, bueno, me gustaría empezar con decir qué es la constancia de transferencia de mercancías y para qué sirve o cuál es el beneficio que se tiene con estas constancias. Mira, la constancia de transferencias de mercancías la encontramos precisamente en las reglas generales. Es un beneficio que tienen las empresas autoparteras para hacer transferencias a las empresas de la industria de autotransporte terminal. Pero para transferir mercancías importadas de forma temporal, sin haberlas cambiado de régimen, a pesar de que estas mercancías se las van a transferir a una empresa que está en México. Entonces, ese sería el primer beneficio que tienen estas constancias, porque no requiero previamente a transferirlas, hacer un cambio de régimen, aunque estas partes que yo estoy enajenando hayan sido objeto de una importación temporal. Entonces, podemos empezar por ese punto. Es muy importante precisar que estas constancias de transferencias de mercancías tienen ciertas peculiaridades que hacen que sigamos un esquema de trabajo, pero también que llevemos ciertos registros y cumplamos con ciertas obligaciones. Ahorita mencionaba el beneficio de la transferencia como tal, pero vamos a ver cuáles son estas obligaciones que tienen si yo deseo transferir de esta forma. La empresa que está transfiriendo, que es la empresa de autopartes, tiene una obligación y es transferirlas mediante CFDI con algo que conocemos como leyenda fiscal. Y en esta leyenda fiscal, pues anotamos el número de la empresa de la industria de autotransportes terminal para cumplir como punto 1 con una transferencia eficiente. Ese es el punto 1. El punto 2 es que a la empresa a la que le transfiero de la industria terminal deberá emitirme a mí la constancia al final de cada mes. Al final de cada mes posterior. Ejemplo, yo transfiero todo enero y en el mes de febrero me entregan mi constancia antes del último día hábil, diciéndome en esta constancia precisamente de la mercancía que yo les transferí, cuál fue el fin o el destino de esta mercancía. Porque de ahí es de donde vienen las peculiaridades y las responsabilidades de una
constancia de transferencia. Y lo muy importante es que esta constancia se divide en 3 apartados. Estos 3 apartados, el primero lo conocemos como el apartado A, que quiere decir que es la mercancía que esta empresa de la industria automotriz terminal destinó a mercado nacional. El apartado B es toda la mercancía que se fue al extranjero, que no tiene que ver con destinos de TEMEC, de la Unión Europea y de la ELC. Y el apartado C, que en el apartado C es la mercancía que fue destinada precisamente a países de TEMEC, de la Unión Europea y de la ELC. Ahí empezamos distinguiendo hacia dónde fue el destino de estas mercancías, Paco. Correcto. Y ahora sí, ¿cuál es el trato que le vamos a dar? Bueno, ahora dentro de esto también está inmiscuido el anexo 24. En ese sentido, ¿qué me puedes compartir de ello? Así es, Paco. Mira, creo que el punto que tocas es sumamente importante porque vamos a partir precisamente del destino, sí, para aplicar estas constancias directamente en el anexo 24, es decir, ingresarlas y registrarlas con sus folios, con las cantidades, pero para saber qué vamos a hacer con esta mercancía. La mercancía que está objeto de apartado A, tenemos la obligación de los primeros 15 días posteriores al cierre. Ejemplo, cerramos el día 30 de abril. En los primeros 15 días del próximo mes tengo que hacer el cambio de régimen. ¿Por qué? Porque esta mercancía se quedó en territorio nacional y precisamente el anexo 24 me hace un ligue sobre la CTM con la cual se descargó ese insumo de mercancía temporal y además me va a hacer un ligue con el pedimento de cambio de régimen de esta mercancía que yo mandé mediante constancia de transferencia. Entonces ahí va a quedar perfectamente registrado que esta mercancía, a pesar de que yo la destiné a una empresa de la industria automotriz terminal antes de ser cambiada de régimen, ya sufrió el efecto de cambio de régimen y de pago de contribuciones. Entonces ahí el anexo enlaza y yo cumplo con mis cuestiones fiscales, legales y aduaneras. En el apartado C también lo vamos a enlazar mediante el anexo 24, Paco, porque en el anexo C, en el apartado C, perdón, nos menciona qué mercancía mandamos a TEMEC, a Unión Europea y a ELC, que son tratados que nos prohíben la triangulación de mercancías, es decir, mandar mercancías que no son parte del tratado, pues sin el pago de impuestos, y para ello vamos a enlazarlos también con algo que es un pedimento con clave V4 para pagar estos impuestos, determinar las contribuciones y también cumplir con lo que tratados nos establecen. Entonces el anexo 24 lo que hace es hacer una perfecta sinergia del enlace de la mercancía importada con el CTM y con su disposición fiscal para ver el cumplimiento pues legal y también en el apartado fiscal, porque también hablamos de el pago de contribuciones, claro, y sobre todo que se hayan hecho en tiempo y forma. Y digo en tiempo y forma porque hablamos de estos 15 días. Estos 15 días, a partir de que cierro la CTM, para efectuar pues el enlace ya sea con el cambio de régimen o en su defecto con la parte del pedimento V4. Correcto. Ahora, en el tema de las infracciones, de las sanciones, ¿qué puedes prevenir al respecto? Mira, Paco, yo creo que aquí el punto más importante es informar a las altas gerencias que si bien esto es un beneficio, también tenemos obligación de cumplir en tiempo. Y sí, digo en tiempo porque hay empresas que desconocen que deben de hacer un segundo trámite después de la emisión de la CTM. Hay quien también me dice, oye Carla, ¿qué pasa si me equivoco? No hay ninguna problemática si tú rectificas la CTM mientras no rectifiques campos como folio, datos de la empresa o RFC.
Lo demás se puede rectificar mientras no haya revisión por parte de la autoridad. Y en el caso de empresas que están dejando o que desconocen estos segundos apartados para hacer la nacionalización, o en el caso de la mercancía que se fue a TEMEC, Unión Europea o a ELC, pues determinar los impuestos y pagarlos. Los invito a que revisen en cada uno de sus CTMs. Con uno que saquen, Paco, pueden verificar si la empresa está haciendo este tipo de operaciones y si tiene la necesidad y sobre todo de ingresar a su anexo 24 y ver esta correlación que yo mencionaba para evitarse problemáticas. ¿Por qué? Porque si no están haciendo las correctas determinaciones y pagos de impuestos, pues pueden venir cuestiones muchísimo más difíciles. Número uno, en una revisión por parte de la autoridad, como la determinación de los impuestos, las multas por tener mercancía en territorio nacional fuera de plazo y lo más delicado, una cancelación de certificación o de un IMEX. Creo que esto se puede prevenir si informamos también a cada una de nuestras partes que la CTM es un beneficio, pero que también tenemos que cumplir en tiempo con sus obligaciones. Qué interesante. Ahora, para cerrar, no sé si tengas que compartirnos con relación al cambio de régimen que también está implícito dentro de todo este tema que nos estás comentando. Claro que sí, Paco. Mira, bueno, en el cambio de régimen, como mencionamos, es para el apartado A, sí, y es para la mercancía que se quedó en territorio nacional. Entonces, okay, si vemos desde un punto y un enfoque legal, tenemos que darle el mismo tratamiento a la mercancía importada que a la que dejamos en territorio nacional. Pues por ende tenemos que cumplir con sus regulaciones y restricciones no arancelarias y también con su pago de impuestos para tener perfectamente legal este apartado. También es importante incluir que cuando se hacen las transferencias mediante el CFDI se paga IVA. Estas operaciones son objeto de IVA, entonces la empresa en realidad también ya tuvo el ingreso de ese pago de IVA y perfectamente puede hacer el pago de las contribuciones. Correcto. Carla, sería importante que nos compartas tus teléfonos por si hay alguna personalidad, una persona interesada en poder tener tu asesoría o tus servicios. ¿Dónde te encuentran? Claro que sí, Paco. Nosotros estamos en León, Guanajuato. Nuestros teléfonos son 477-694-8904 y también tenemos un número de WhatsApp que es 477-285-0554 y para mayor información nos pueden mandar un correo electrónico a auditoría@atse.com.mx y estamos para servirles. Correcto, y si no alcanzó a tomar el teléfono o los datos, bueno, pues mándenme un mensaje a mí, al Facebook, al fanpage de Facebook de Tiempo Logístico y con mucho gusto nosotros la contactamos. Carla, de verdad, como siempre, es un placer estar contigo en los micrófonos y agradecerte esta intervención. Muchísimas gracias, Paco, el honor es para nosotros. Bien, hasta la próxima, gracias. Bueno, pues nosotros vamos a tener que darle paso a los patrocinadores que le dan vida a este programa y los esperamos en el siguiente segmento. No le cambie, porque está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.